Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, antes de comenzar, hoy estamos iniciando la última clase del semestre y tratemos de que sea lo más amena posible, ¿sí? Entonces, muchachos, antes de ver un ejercicio que les traigo para el día de hoy, ¿qué dudas tienen ustedes con la tarea, con algún ejercicio que quieran ver antes? ¿Alguna duda con la tarea, los ejercicios, los que estén haciéndolo para entregarlo, lo que la estén haciendo para eh, estudio para el certamen? Recuerden, esa tarea está bastante completa con todo lo que deben hacer o con las cosas que hemos visto en formulario. Podría ser como un mini repaso express de cómo se hacen las funciones de web. ¿Ya? ¿Está bien? Hago solo las funciones. De todos modos, el ejercicio que les tengo tiene una función, entonces ahí la vamos a repasar. ¿Alguna, alguna otra sugerencia? Entonces, les comparto la pantalla al tiro. Este ejercicio que les tengo por acá es el que hicimos, el que terminamos de hacer en la clase pasada, era el certamen 3 del semestre 2021. Y este es el certamen del 2022, es decir, de la parte del segundo semestre, ¿ya? Entonces, vamos a ver, yo les tengo algunas cositas adelantadas aquí en cuanto a formulario, pero nada que no hagamos lo que realmente tiene, que no les muestre cómo hacer aquí para esta tarea, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, esto es un contexto del ejercicio que se acerca el fin de año y con ello el balance de lo que se ha hecho y por esta razón los coordinadores han decidido crear el concurso en mejor compañía. Y ustedes serán encargados de crear el formulario mediante el cual se va a llevar a cabo la votación. Para lograr lo anterior, se necesita realizar las siguientes acciones. Pregunta 1. Creo un formulario similar al que se despliega en la siguiente imagen de ejemplo. Para las listas desplegables debe usar una lista del curso que se encuentre ubicada en la hoja datos por formulario y deben quedar asociados a las siguientes celdas. Esto es importante. A la celda 1.6, 1.7, 1.8 respectivamente, si no las funciones ya creadas van a arrojar error. Además debe asignar una subrutina macro limpiar al botón limpiar, es decir, que tenemos que crear. Son 20 puntos por crear el formulario. Vamos a crear esa primera pregunta, lo tenemos por acá. Fíjense que ya yo creé esta parte de acá porque la sabemos y para no perder tiempo en eso, hay 2 controles de formulario creados, pero dejé uno para crear y crearlo con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos dijeron que utilizáramos las listas desplegables. ¿Cómo nosotros? ¿Cuáles son estas listas desplegables? Venimos a programador, recuerden, programador, insertar, y acá tenemos los controles de formularios que vamos a trabajar. ¿Cuál es esa lista desplegable que en el formulario se llama cuadro combinado? Es esta que tenemos acá, es la segunda. La utilizamos, la seleccionamos. ¿Cómo la seleccionamos? Vuelvo a hacerlo, por si acaso. Hago clic izquierdo en la figura y luego vuelvo a hacer clic izquierdo donde yo quiero que se ponga. Y ahora aquí la configuro también con el clic izquierdo, darle el tamaño que yo deseo. La ponemos del tamaño que deseamos. Vamos a ver por acá. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? La asociamos a la lista que nos están diciendo que está en la hoja que dice datos por formulario. Entonces, ¿cómo nosotros asociamos para que se nos muestre, para que me quede tal cual este? ¿Cómo nosotros hacemos? Clic derecho, formato del control, rango de entrada, y en el rango seleccionamos nuestro rango de entrada, es decir, la lista que nosotros queremos mostrar. Damos a aceptar, y ahora en vincular una celda,
seleccionamos la celda donde yo quiero que se muestre. A ver, yo aquí voy a seleccionar un dato en la lista y yo quiero que en esta celda se me muestre la posición que ocupa en la lista lo que yo estoy seleccionando, porque es la forma que yo tengo para leer eso que yo estoy seleccionando. Entonces yo lo pongo donde en la celda I8, damos a aceptar y ya lo tenemos. ¿Por qué se nos muestra esto? Vamos a poner por acá. Porque lo que está mostrando de momento era un 0, entonces, pero vamos a crear la función. Entonces, miren acá, yo pongo un número, yo selecciono una persona, vamos a seleccionar la última, es el 27. Si vamos a datos de formulario, efectivamente es la 27, aunque en la lista representa la 28. Disculpen, en la fila del Excel representa la 28. ¿Por qué? Porque la tabla tiene enunciado, tiene un enunciado de esa tabla. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de que tengamos que identificar ese último número, saber que en la lista es la 27, pero que en la fila es la 28. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Dudas hasta acá, muchachas, muchachos? Entonces, ¿qué sucede? Que yo aquí tengo un número, pero al momento de yo insertar, yo no quiero agregar un registro con un número, yo quiero agregar un registro con un nombre. Entonces, lo más fácil, y siguiendo digamos que las posibilidades que nos da Excel, es acá mostrar ese nombre. ¿Y cómo nosotros lo vamos a mostrar? Con la función índice que conocimos al principio, índice, seleccionamos la matriz, toda nuestra matriz, la seleccionamos, punto y coma, el número de la fila va a ser este que tenemos acá, punto y coma 1 porque es la columna 1 porque seleccionamos una única columna. Y entonces ahora nos está mostrando el nombre de la persona. ¿Ven? Y nos va a mostrar ya el nombre de la persona que nosotros escogemos. ¿Hasta acá alguna duda? Fíjense que por hacer esto, nosotros tenemos 20 puntos en el certamen ya, ¿sí? Y ahora, esto que tenemos acá son dos botones que agregué, pero que los agrego desde acá, ilustraciones, modelos en 3D, y aquí yo selecciono el botón que yo quiera, o puedo seleccionarlo también desde los iconos, o puedo venir directamente a programador y decir insertar, y voy a insertar un botón, ¿ya? E inserto el botón y luego lo asocio a la subrutina que yo quiero. Entonces ustedes pueden hacer el botón como ustedes quieran. En ese momento, siempre que le funcione como botón, ustedes pueden crear el botón que ustedes quieran. ¿Ya? Esta es la primera pregunta. ¿Alguna duda hasta acá, muchachas, muchachos? ¿Dudas? Seguimos con No, la pregunta 2 entonces. ¿Y qué nos está diciendo la pregunta 2? Cree una función que se llama verifica si está, que le paso como parámetro. Fíjense que en el ejercicio anterior nos decían, digamos que en texto, el ejercicio que habíamos visto en la clase pasada nos decía, la función tiene este parámetro, tiene este otro parámetro, y como que nos los narraban. En este caso nos están creando la función. Mira aquí, ya la función que está en negrita está creada con sus parámetros y todo. Entonces eso es prácticamente ponerle el nombre function delante y ya tenemos casi creada la función. Entonces esta función nos recibe como parámetro el nombre del estudiante, la hoja, la fila y la columna. Y aquí nos está diciendo básicamente que el nombre del estudiante es un texto, que la hoja es un texto, que la fila es un entero, que la columna es un entero, y ¿qué es lo importante aquí? Lo que viene a siguiente también. Esta función debe retornar true si el estudiante pasado como parámetro, es decir, si el nombre del estudiante que yo pasé como parámetro se encuentra en la hoja. ¿En qué hoja? En la hoja que yo paso como parámetro, ¿sí? Es importante tener eso presente. A partir de la fila y la columna indicada. O retornar false en el caso de que no se encuentre. Tenga en consideración que los datos se encuentran desplegados por fila. Es decir, que vamos a recorrer por fila y no por columna. Eso es importante tenerlo en cuenta. Fíjese que uno le pasa el nombre, vamos a ver la ayuda que nos dice.
Fíjese bien que uno le pasa el nombre de la hoja y la fila y columna en donde va a validar si está o no el estudiante. Por ende, puede usar varias veces según el contexto. ¿Ya? Una función, las facilidades que tiene, es precisamente que nos ayude o que podemos utilizarla en varios momentos. ¿Ya? Si nosotros necesitamos a esa función para verificar, por decir algo, para verificar si el estudiante se encuentra en esta hoja y necesitamos saber si el estudiante se encuentra en esta hoja, nos sirve la misma función. ¿Por qué nos va a servir esa misma función? Porque nosotros le estamos dando el nombre de la hoja y el número de la fila y el número de la columna. Por tanto, él puede revisar en cualquier hoja, a partir de cualquier fila y a partir de cualquier columna, dónde se encuentra ese estudiante, porque nosotros le estamos dando, digamos que la configuración que él necesita para poder revisar. Entonces nos vamos a Visual Basic. Tengo varias cosas, vamos a poner por acá. El primer módulo y vamos a crear la función. ¿Cómo nosotros creamos la función? Antes de ir a crear la función, vamos a hacer un resumen de funciones, ¿sí? Las funciones. Las funciones no son más que pequeñas funcionalidades del código que le vamos a poner un nombre. Si quieren verlo así, va a funcionar, va a trabajar igual que esa subrutina que ustedes estaban trabajando antes, con la diferencia que nos va a retornar un valor. ¿Y qué significa que nos va a retornar un valor? Mírenlo como que ese valor ustedes después lo van a poder utilizar en algo más. Ese valor que nos retorna la función, nosotros vamos a poder utilizarlo en algo más. Como por ejemplo, en Excel nosotros tenemos la función suma, nosotros no sabemos qué hace, y nosotros le podemos, miren, le pasamos, esto que tenemos acá son los parámetros, donde nosotros le pasamos los parámetros y la función. Nosotros le estamos pasando dos números y nos va a retornar una suma. Entonces, eso mismo nosotros lo vamos a programar, donde le vamos a pasar determinados parámetros y nos va a devolver un valor. Este 11 es el valor que nos devuelve la función. Es el valor que también va a devolver, es un valor, no es que tiene que ser 11, es el valor que nos va a devolver cuando nosotros hagamos la función. ¿Y a qué me refiero? Que yo este 11 puedo utilizarlo en otra función. Yo puedo decir, por ejemplo, el promedio de quién, de este número que ya yo obtuve de otra función, punto y coma, otro número. ¿Ya? Yo puedo hallar el promedio de esos dos números. ¿Ven cómo yo en esto de acá utilicé el resultado que me dio otra función? Incluso yo puedo poner, en este aquí yo puedo poner suma y dentro yo puedo poner el 5.c. ¿Ya? Entonces, vamos como yo desde una función estoy llamando a otra función. Pues eso mismo es lo que nosotros vamos a programar. Si entienden cómo que funciona esta parte aquí, es lo mismo que nosotros vamos a hacer. Las funciones tienden a ser como una caja negra. En esta función aquí de Excel, nosotros no sabemos el código que hay dentro y no lo necesitamos. Nosotros tenemos que saber lo que le pasamos de entrada y lo contenemos de salida. Ahora, cuando nosotros vayamos a programar funciones, estamos programando esa cajita negra ahí adentro. Pero al momento de utilizarla, básicamente necesitamos esos valores de entrada y ese valor de salida. Entonces, en funciones, nosotros tenemos que tener presente, digamos que 3 pasos o 3 elementos que no pueden faltar. ¿Y cuáles son esos elementos? Los parámetros de entrada. Ofa, me dicen si quieren que me detenga en algo y lo vuelvas a explicar, ¿sí? ¿Van conmigo? Sí, profe. Sí, profe. 3 parámetros, los parámetros de entrada y su tipo de dato. Es muy importante el tipo de dato. Entonces, como yo digo, esta parte yo voy a decir el parámetro, o vamos a poner variable, as el tipo de dato. En la clase, que no se me olvide, en la clase que vimos de funciones, en el Excel que trabajamos en esa clase, hay un resumen más bonito, más estructurado, por decirlo así, en una de las hojas de ese Excel, ¿sí? Para que lo tengan presente, que ahí hay un buen resumen. Yo le subí también el PPT, ¿ya?
Entonces están los parámetros de entrada, está el tipo de dato del valor de salida. ¿Ya? Entonces, todo esto yo lo pongo ¿dónde? En la, cuando nosotros definimos la función. Entonces nosotros ponemos function, nombre, y entre paréntesis, ¿qué es lo que vamos a poner? Eso que pusimos arriba. Var 1, as, tipo de dato, var 2, as, tipo de dato, y así sucesivamente, as, tipo, dato de retorno. ¿Ya? Así, as el tipo de dato de retorno. Digamos que este es el primer elemento que nosotros tenemos que tener presente en el momento de crear la función. ¿Cuál es el segundo elemento? La variable que guardará el resultado, vamos a ver, el valor de retorno de la función. Por tanto, debe ser del mismo tipo de dato del valor de salida, ¿ya? Mismo tipo de dato del valor de salida de la función, ¿ya? Porque eso es lo que nosotros vamos a retornar. Y si lo vamos a guardar ahí, si nuestra función dijimos que el valor de retorno era de tipo integer, yo no puedo decir que la variable que me va a retornar el valor es de tipo string, porque nos va a dar error. No puede ser, tiene que ser el mismo tipo de dato. Y la tercera, el tercer elemento es devolver el valor de la función. ¿Ya? Y eso, como nosotros lo hacemos, pues función, nombre de la función, vamos a poner nombre de la función igual a la variable con el resultado. ¿Ya? Eso es, digamos, que lo diferente que va a tener una función. El algoritmo que nosotros vamos a poner adentro es lo que nosotros hemos visto en todas las clases. Es muy posible que tengan que utilizar ciclos, es muy posible que tengan que utilizar condicionales, ya eso ahí, digamos que no es fijo, sino que es dependiente del ejercicio. Hasta acá, ¿van conmigo? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Entonces, vamos a crear la función. Función verifica si está. Recuerden que nosotros no podemos escribir nada que esté separado, por tanto debemos unirlo de una u otra forma. ¿Y qué nos está diciendo? Vamos al ejercicio. Y en el ejercicio nos están diciendo que tiene el parámetro, mire, tiene el parámetro nombre, nombre del estudiante, que es un texto, y si es un texto, yo lo tengo que convertir, yo tengo que escribirlo, el tipo de dato acá. Y el tipo de dato, cuando es texto, ¿cuál es el tipo de dato? En Visual Basic, si yo lo que quiero es un tipo de dato de tipo texto, ¿cuál es? String, Muy ¿no? bien. Por tanto, yo pongo as string. Fíjense que no se me puede olvidar el as, ¿ya? Digo as string. Ahora ponemos coma y nos está diciendo que la hoja nos está diciendo que también es string. Entonces nosotros decimos string. Nos está diciendo que es texto, por tanto es string, coma, la fila. Ahora, ¿la fila qué tipo de dato es? Si es entero. Muy bien, integer, fíjense. Integer, coma, columna, as, integer también, ¿no? Y me está diciendo que la función devuelve true o false. ¿Qué tipo de dato es true o false? No, para mucho era algo boolean, algo así. Muy Boolean. bien, muy bien. Entonces, Cristóbal, es as boolean. Fíjense, ya tenemos creada. ¿Qué parte nosotros tenemos creada? Pues esa primera parte, ese primer elemento que vimos por acá, que era que los parámetros de entrada y el tipo de dato de valor de retorno. ¿Cuál es el segundo elemento? ¿Cuál es el segundo elemento que nosotros vamos a necesitar? En este tipo, cuando es boolean, podemos hacerlo de dos formas, ¿ya?
podemos no tener que crear una variable que nos devuelva ese resultado y utilizar la misma función. Es decir, yo voy a verificar si está, claro, ya la tengo por acá, déjenme poner acá. Verifica si está un 1 para que no me dé problema después. Verifico si está. ¿Qué es lo que yo puedo decir? Yo puedo darle inicialmente valor false. ¿Por qué? Porque no he encontrado nada. Entonces inicialmente mi función ya me va a devolver false. Y después, cuando yo encuentre el estudiante, yo puedo decir que verifica si está, me va a devolver true. Entonces en este caso yo no creé una variable, pero puedo crearla. Esta es una forma, vamos a ponerlo en comentario, esta es una forma, y yo si quiero programar un poquito más, yo digo din, siguiendo lo que me dijo la profe de todos los pasos, yo digo din resultado as boolean, ¿ya? Din resultado as boolean, e inicialmente a ese resultado yo le voy a dar valor false. ¿Ya? Inicialmente yo a ese resultado le voy a dar valor false. Y esto es cuál ese segundo elemento que yo necesito. Yo se lo voy a hacer de las dos. Yo se lo voy a hacer de las dos formas. Vamos a hacerlo de las dos formas para que vean que lo podemos hacer siempre con la misma estructura. Y ¿cuál es el tercer elemento? Devolver el valor de esa función. Entonces, como yo devuelvo el valor de la función, verifica si está, es igual a resultado. ¿Ya? En este caso yo voy a devolver el valor que yo tengo en resultado. Fíjense, tenemos el primer elemento, tenemos acá el segundo elemento, en este caso lo voy a inicializar con false, y tenemos el tercer elemento. Y ahora vamos a nuestro algoritmo. Y nuestro algoritmo nos está diciendo que identifique si esa persona está o no está en una lista. ¿Qué ustedes creen que yo debo hacer para eso? ¿Cómo yo haría aquí para saber si determinado nombre se encuentra en esta lista? ¿Qué algoritmo ustedes seguirían? ¿Sí? ¿Alguna idea? O sea, ocupar un if con un do while. Muy bien. Un if con un do while o un do while con dentro un if. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar, siempre que tengo una lista, siempre que yo tengo en una fila o en una columna varios elementos que yo tengo que revisar, sí o sí voy a necesitar ¿qué? Voy a necesitar un do while para poderlo recorrer. ¿Y qué me va a decir? Que algo es igual a otro algo si yo tengo un if para validarlo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Do while, y ahora el do while cells, fila, coma, columna. ¿Qué sucede? Que distinto de vacío, que yo anteriormente, por ejemplo, en una subrutina, yo la fila y la columna la defino internamente como variables y las inicializo. En este caso no tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque me lo están pasando como parámetro de mi función. Entonces, los valores que yo necesito iniciales para esa fila y esa columna me los están pasando en la función. Entonces, yo no tengo que crear más variables, yo no tengo que inicializarlo, yo no tengo nada que hacer con eso porque ya me lo van a pasar. Ahora, si se fijan, aquí me están dando una hoja y es porque yo tengo que revisar en esa hoja. Si yo lo dejo como está, me va a revisar en la hoja en la cual yo ejecute la función. Y yo no quiero eso, yo quiero que me lo ejecute en cualquiera. Por tanto, ¿qué me está faltando por acá adelante? Yo digo cheat, entre paréntesis paso la variable hoja, punto, y ahí yo sí tengo. Y para que nunca se me olvide, porque recuerden que los ciclos también tienen sus tres partes, ponemos loop. ¿Ya? Y ahora, como bien me estaba diciendo Cristóbal y Liliana, decimos if, ¿y cuál es el if? El valor, recuerden que esto me va a dar al final una fila, porque yo voy a estar recorriendo, me va a dar una celda, pero como la fila se va a ir aumentando, yo voy a ir revisando esa fila. Entonces, en cada iteración del ciclo, yo estoy revisando una fila, estoy revisando una celda dentro de esos valores. Entonces, yo quiero saber si en el momento, en la celda que yo me encuentro, es igual al nombre que yo pasé. Tanto es esto mismo que tenemos acá,
esto mismo, if eso es igual a quién, al nombre que me pasaron como parámetro. Then, y si todo if tiene un en if. ¿Ya? ¿Hasta acá van conmigo? ¿Van conmigo hasta acá? Entonces, si eso ocurre, es decir, que si ese if es verdadero, significa ahora que el resultado va a ser igual a quién? A true. ¿Ya? Y es decir, que aquí va a entrar una única vez. Porque yo no puedo, va a entrar en caso de que tenga que entrar, en caso de que lo encuentre, va a entrar una única vez o no va a entrar nunca. ¿Por qué yo no uso aquí y este resultado, yo no digo, por ejemplo, un else aquí? ¿Por qué yo no digo un else? Porque entonces, aunque entre aquí, decir, por ejemplo, resultado igual false, porque entonces, más allá de que siempre me va, de que me entre una vez aquí, después siempre me va a entrar aquí, porque esto está dentro de un ciclo. Entonces, la primera vez no es, la segunda es, vamos a pensar que la segunda es, entró al true, pero la tercera no es, me va a entrar al false. Y entonces, evidentemente, nunca lo voy a encontrar. Por eso es que yo no puedo poner este else aquí. Y para que me devuelva falso, cuando no lo encuentre, entonces yo lo pongo aquí afuera. ¿Qué significa? Que si nunca entró aquí, va a seguir con este resultado falso. ¿Y qué nos está faltando en el ciclo? ¿Qué no podemos olvidar nosotros en un ciclo para que el Excel funcione, no se nos pasme, es decir, no se quede trabado? Fila más uno. Muy bien, fila es igual a fila más 1. En este caso, porque el ejercicio nos está diciendo que vamos a recorrer por fila. Si fuese por columna, la diferencia es que aquí pondríamos columna es igual a columna más 1. Es la diferencia de nosotros recorrer para abajo o correr para el lado. Entonces nosotros ahora guardamos, vamos a guardar y vamos a probar si nuestra función funciona. Vamos al Excel, vamos acá a nuestro Excel, vamos a probarlo, lo podemos probar por acá mismo. ¿Y qué vamos a decir? Vamos a llamar a la función. Vamos a llamar a la función y decimos es igual a verifica si está. Mírenla, por acá la tengo, verifica si está. ¿Qué le tenemos que pasar? Un nombre. Le pasamos un nombre y como es string lo pasamos entre comillas. Vamos a ponerle Maximiliano. Punto y coma. Le pasamos el nombre de una hoja. Como es string lo ponemos entre comillas. Y lo queremos revisar en esta hoja de acá, en la misma que estamos, le ponemos base de datos, vamos a ver si lo escribí tal cual, punto y coma, el número de la fila en la que comienza en la fila 2, comienza en la columna 2. ¿Y qué nos está dando? Miren, verdadero. Vamos a cambiar Maximiliano, y vamos a poner ahora Anelis. Y cambiamos, y nos está dando false. Pero esto mismo, yo voy a copiar para ahorrar tiempo, eso mismo yo puedo escribirlo acá y puedo probar la función, la puedo verificar acá porque yo estoy verificando de todos modos en la otra hoja y me da los mismos resultados. Si ponemos Maximiliano, y esto pasa ¿por qué? Porque yo le estoy dando el nombre de la hoja. Esto nos está pasando porque yo le estoy dando el nombre de la hoja. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿entendieron? Y les muestro, miren acá tenemos la variable, creamos la variable y se las muestro por acá sin crear la variable, donde yo inicialmente lo que hago es a la función le devuelvo false y acá a la función le devuelvo true. Y es el mismo algoritmo, el mismo ciclo con el mismo if, con la diferencia que no creé esa variable. Pero ambas soluciones están correctas, incluso puede haber otra tercera solución, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? ¿Dudas con las funciones? Entonces, las funciones, si ustedes vienen acá a las macros y se fijan, las funciones no me van a aparecer acá. Entonces, las funciones yo las forma en que tengo cuando las hago de probarles, llamarla acá directamente. Ahora, para que una función yo poder utilizarla, y de eso también está en la tarea, en la pregunta 1, si yo la quiero utilizar en el momento de agregar un registro, por ejemplo, y qué es lo que vamos a hacer ahora aquí, vamos a agregar un registro, en esa subrutina yo puedo llamar a la
función. También yo puedo llamar en una subrutina a otra subrutina, ¿ya? Nosotros podemos llamar desde una subrutina, podemos llamar a otra función o a otra subrutina. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna duda? Entonces, nos vamos al ejercicio, al enunciado del ejercicio que nos está diciendo la pregunta 3. Y ahora nos dice que debemos implementar una subrutina que se llama validar voto, la cual tiene como objetivo realizar una serie de validaciones a la votación antes de registrarla en la base de datos. Las validaciones a realizar son las siguientes. El votante debe pertenecer al curso. Entonces, ya nosotros decimos, debe pertenecer al curso. Yo creé una función que me verifica eso. Entonces ya yo sé que yo tengo que llamar esa función. Sí o sí la voy a tener que llamar para no repetir el algoritmo, ¿ya? Y para yo verificar, ya yo sé que voy a tener siempre un if. Entonces, vamos a pensar, yo tengo un if en esta primera validación y nos dice la subrutina debe validar que el nombre del votante ingresado en la celda E4, según la imagen del formulario, se encuentra en la lista del curso, el cual se encuentra en la hoja datos por formulario. Es decir, que fíjense cómo esa función yo la puedo utilizar para cualquier hoja, entonces yo voy a validar que ese estudiante se encuentra acá. Seguimos. Y si no se encuentra me da un error. Vamos a otra validación. El votante no debe tener registrado ningún voto previo. La subrutina debe validar que el votante no registre un voto en la hoja de la base de datos. Es decir, ahora yo tengo que verificar para la segunda validación que el votante no se encuentra acá. ¿Ya? Yo tengo que validar ahora y lo voy a hacer con la misma función porque la misma función me funciona. Por tanto, la segunda es otro if. Y el tercero, el votante debe votar por 3 personas distintas. La subrutina debe validar que las personas seleccionadas sean diferentes entre sí. En caso de que haya votado más de una vez por una misma persona, debe desplegar un mensaje. Una vez validada todo esto, entonces se puede llamar a la subrutina registrar voto que ya se encuentra implementado. Entonces nosotros venimos al Visual Basic, nos fijamos que teníamos subrutinas hechas, la subrutina de obtener la última fila y una subrutina que es para registrar votos. Esa subrutina de registrar votos está funcionando. Si nosotros venimos acá y yo le asocio, le vamos a asociar clic derecho, asignar macro, registrar votos, me va a registrar ese voto. Fíjense que me va a registrar, pero no me está haciendo ninguna validación. Ya me está registrando porque lo que está hasta ahora es que él registra el voto, pero no valida. Entonces vamos a crear esa subrutina. Vamos a ir creando la subrutina y vamos a ir por parte para que vean y así no perdernos. Vamos por acá. Vamos a crear la subrutina que nos dice validar voto. Vamos a la anterior que tengo por acá hecha, vamos a ponerle un 1. ¿Van conmigo? Porfa, me dicen. Sub validar voto. Es una subrutina, no lleva parámetros, entonces la creamos así. ¿Y qué es lo primero que tenemos que saber? ¿Ustedes creen que sea lo primero que debamos saber? ¿Cómo hacemos la primera validación? Vamos al formulario, tenemos que ver si lo que se encuentra en E14, en E4, el valor que se encuentra aquí, que es este mismo que yo tengo por acá, ¿ya? Este es este mismo, fíjense como yo obtengo este valor, yo hago que se me muestre acá diciendo es igual a E4. ¿Cómo yo digo, cómo yo sé si este nombre se encuentra dónde? En la lista del curso. ¿Cómo yo sé? If. Ajá, podemos hacer un if. Podemos hacerlo, pero antes del if, para, digamos, no hacer un if tan largo, quizás que se confundan. ¿Qué es lo primero que yo tengo que saber?
vamos a la función. La función que nosotros creamos nos da un nombre, le damos varios parámetros y nos devuelve si está o no está. Ya nos devuelve verdadero o falso. Entonces, ese valor que me devuelve la función, yo debo capturarlo en una variable y yo después verificar el resultado que tiene esa variable. Es una solución más, digamos, que les puede complicar un poco menos. Entonces, la función me devuelve un valor, un tipo de dato boolean. Por tanto, la variable donde yo voy a guardar el resultado ahora de esa función, cuando hicimos por acá, vamos a ver acá donde estábamos haciendo nuestro resumito, esta celda es la celda que me va a guardar el resultado de la función. Lo que pasa es que ahí es una celda. Ahora yo tengo que, cuando yo programo, esa celda ahora para mí tiene que ser una variable. ¿Qué sucede? Que en la celda cabe todo lo que ustedes pongan, ya sean números, ya sean texto, ya sean true o false, en la celda cabe todo. Y por eso yo no defino el tipo de dato de la celda. Pero cuando yo estoy programando, digamos que ahora esa celda es mi variable. Entonces yo tengo que crear una variable donde yo voy a poner ese numerito 11, por ejemplo, para que lo entienda. Entonces, si lo que yo voy a guardar en esa variable sale de una función que es boolean, yo tengo que crear esa variable de tipo boolean. ¿Van conmigo hasta ahí? ¿Van conmigo? Sí, profe. Entonces yo digo, din está, por ejemplo, as boolean, y ahora yo quiero que está me guarde qué valor, el valor que viene desde la función verifica si está, donde yo le voy a pasar un nombre. ¿Qué nombre le voy a pasar? Pues yo le voy a pasar el nombre que se encuentra acá o el que se encuentra acá, como yo quiera. Es decir, el nombre que está en, yo le voy a pasar el range, pero antes de pasarle el range, yo diría que le voy siempre, utilicen el sheet, porque vamos a trabajar con varias hojas. En este caso es la hoja formulario, por ejemplo, hoja formulario, punto range, y el range, ¿cuál es? Yo puedo usar aquí 4, entonces ya yo tengo el nombre de la persona, coma, lo otro que me están pidiendo es la hoja, entonces igual, sí, lo otro que me están pidiendo es la hoja y yo tengo que validar que ese nombre se encuentre donde, en esta lista de acá. Por tanto, mi hoja es datos por formulario. Entonces yo pongo acá, entre comillas, porque es un string, datos por formulario. Y ojo, importante, escribirlo tal cual. Punto y coma comienza, disculpen, coma comienza en la fila 2, coma, columna 2. Déjenme verificar si efectivamente es columna 2 y sí, es columna 2. Entonces, ya yo, ¿qué es lo que tengo acá? Ya yo, esa variable me está guardando un valor verdadero o falso. Es lo que me está guardando ahora. ¿Qué me está diciendo? Mi ejercicio, que el votante debe pertenecer al curso, si no me devuelve un mensaje. Y ahora es donde viene nuestro if, donde nosotros decimos if está es igual a true, que yo podía haber hecho y haber programado menos, haber puesto todo esto aquí donde está la variable está. Pero quizás se iban a confundir un poco más y por eso se los separé. Entonces, true then en if, porque vamos a utilizar varios if, para mi recomendación, ponerle siempre el en if. Entonces, si está, ¿qué es lo que tiene que hacer? Miren, un mensaje. Únicamente es lo único que tiene que hacer, que él no puede votar más de una vez. Si está, ¿cuál es el...? No. Si está, vamos a ver, si el estudiante está, vamos a ver cómo nos unimos acá. Si el estudiante se encuentra en esta lista, yo tengo que pasar ¿para dónde? Para la siguiente validación. ¿Ya? Porque entonces quiere decir que puedo seguir haciendo las validaciones. Acá vamos a poner algo, Otra, seguimos con las validaciones,
con las validaciones. Y else, ¿cuál es el else de este? ¿Cuál es el else de esta primera validación? Ahí sí le ponemos un mensaje que diga el estudiante no pertenece al grupo. ¿Ya? Si no pertenece al grupo, tenemos que salir y no podemos hacer nada más, ¿ya? Porque este estudiante que estamos validando acá es cuál, este primero de acá. Si no está, salimos. Ahora, si está, necesitamos saber si tiene algún otro voto validado. Y entonces ahí es qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos en la variable está, tenemos el resultado, si el estudiante se encuentra ¿en dónde? En datos por formulario. Ahora tenemos que verificar si ese mismo estudiante se encuentra acá. ¿Ya? Entonces vamos a usar la misma función. Y ahora, ¿cómo vamos a usar esa función? ¿Ustedes creen? ¿Creamos una nueva variable? ¿O qué se les ocurre? Para ahora yo verificar que esté en la otra hoja. ¿Qué podemos hacer? Nosotros en esta variable está, que es de verdadero o falso, nos está devolviendo que el estudiante está o no está en la hoja de formulario. Y ya la usamos aquí. Esta variable no la vamos a necesitar más, porque ese está buscando específicamente en la hoja de formulario. Ahora, yo puedo reescribir esa variable y puedo utilizar esa misma variable acá. Y ahora voy a copiar, para que ahora se me actualice, yo voy a copiar lo mismo, fíjense, voy a copiar lo mismo, pero en lugar de poner datos por formulario, voy a poner base de datos. Base de datos. ¿Ya? Entonces ahora la variable se me reescribe con el true o false de ese estudiante si se encuentra donde en la hoja de la base de datos. ¿Van conmigo, muchachas, muchachos? Sí, profe. Entonces, ahora yo tengo que validar, yo estoy en esta validación, no debe tener más de un registro. Hacemos lo mismo. If está es igual a true, ¿qué significa ahora? ¿Qué significa ahora? Ponemos el en if para que no se me olvide, porque fíjense que vamos a tener un if dentro del otro. Si es true, significa, fíjense cómo tenemos que interpretar los resultados que nos dan nuestra función. Si es true, significa que el estudiante ya tiene un voto. Es decir, que ya el estudiante se encuentra acá. Por tanto, ahí que me tiene que dar un mensaje que me diga que el estudiante ya tiene un voto registrado. Fíjense cómo en el primer if, digamos que íbamos a hacer algo más cuando era verdadero y poníamos un mensaje cuando era falso, y en el segundo if es a la inversa. El verdadero nos dice que no podemos seguir adelante y el else, y entonces el else es el que nos dice que sí podemos hacer algo. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Vamos a ver el ejercicio para no perdernos. Nos dice, el votante no debe tener registrado ningún voto previo. Es decir, que si es false, es que no tiene voto previo. Entonces aquí es que ahora yo puedo hacer las otras validaciones. ¿Y cuál es la otra validación en la que yo no puedo ¿cuál es la otra? Vamos acá, que ninguno de estos tres nombres sean iguales. Entonces, ¿cómo yo valido que ninguno de esos tres nombres sean iguales? ¿Cómo yo lo valido? ¿Cómo yo digo que ninguno de esos tres nombres sean iguales? ¿Sí? ¿Cómo yo digo que este nombre no sea igual a este, que este nombre no sea igual a este y que este nombre no sea igual a este? Hola.
¿Cómo yo digo que este nombre no sea igual a este y que este no sea igual a este? Pues me imagino a mí como cells distinto a la... O sea, una celda distinta a la otra celda y también distinto a la otra celda, no sé. Muy bien, y eso lo hacemos en que un if, esas validaciones las hacemos en un if. Creo que sí. Sí. Entonces nosotros vamos a decir if esta celda tiene que ser distinta de esta, and, porque todo se me tiene que cumplir, esta celda tiene que ser distinta a esta y esta celda tiene que ser distinta a esta. Ustedes escogen el orden que ustedes quieren que los prueben los tres. Entonces, fíjense que aquí tenemos un else y en este else es donde digamos que va a ocurrir finalmente o no el registro de mi voto. Entonces, if vamos a copiar, que copiamos, vamos a, para usar menos tiempo, voy a copiar por acá, esto es lo único que yo necesito, lo copio y digo, if, ahora estoy en, exacto, sigue estando en la celda, en la hoja formulario, ahora es J6, entonces ahora esto es J6, miren, J6 tiene que ser distinto, el distinto de vacío es lo mismo que me sirve a mí para distinto, tiene que ser distinto de J7, fíjense, J7, and, ya estoy probando los dos primeros, ahora voy a probar el primero con el tercero, and J6 sea distinto de quien J8. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? En estos dos primeros and, probé este con este y probé este con este. ¿Cuál me está afectando? Los dos últimos. Entonces decimos acá, and, probamos J7, distinto de J8, y el then, que es el que me está dando el error, y esto es un if, y todo if lleva un en if. Fíjense que si yo no pongo los if y los en if, ¿dónde van? Después se me olvidan, por eso es que estoy haciendo tanto hincapié, que eso también pasó en el segundo certamen con el tema de los if. Entonces, ¿entendieron qué fue lo que yo hice acá con los if? Cómo yo fui verificando que uno fuese distinto al otro y así. ¿Entendieron este if? Sí, profe. Entonces, si ya yo pasé todas las validaciones anteriores, es decir, que se encuentra en la lista del curso, es decir, que no tiene votos asociados y que ninguno de los tres votantes son iguales, entonces yo puedo registrar el voto. Y para registrar el voto, recuerden que ya existe una subrutina que dice registrar votos y vimos que funcionaba. Por tanto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si esto de acá es verdadero, es decir, que si este if se cumple, yo entonces puedo registrar el voto. ¿Qué es lo que yo hago? Llamar a la subrutina que dice registrar voto. Acá yo estoy llamando a la subrutina, ¿ya? Es decir, que pasó todos los filtros anteriores. Yo lo puedo poner así o puedo poner el call delante, ¿ya? De las dos formas me va a funcionar. Y yo aquí doy un mensajito que me diga voto registrado correctamente para ilustrar al usuario, que el usuario sepa lo que está pasando. Pero tenemos un else en este if, ¿ya? Este if de acá tiene un else, que es el caso, ¿cuál es el caso? En el que alguno de estos sea igual, ¿ya? En que alguno de estos nombres coincidan, entonces ahí me tiene que decir que no pueden, los votantes no pueden ser, ¿cuál era el mensaje que me decía que tenía que sacar? Me tiene que decir que no se puede elegir a una misma persona más de una vez. Hay votantes repetidos, por decirlo así, ¿ya? Hay votos repetidos, o hay votos repetidos, que dice votos, ¿no? Hay votantes repetidos.
¿Ya? Y con esto terminamos el ejercicio. Fíjense cómo fuimos haciéndolo parte por parte, esos if. Esta subrutina básicamente era con if, era utilizando básicamente if, acá llamamos a la función, miren, acá llamamos a la función, si se confunden, crean dos variables distintas, lo pueden crear, ningún problema, y acá estamos llamando a una subrutina, ¿sí? Es importante ver cómo en esta subrutina llamamos tanto a una función como a una subrutina. Entonces vamos a guardar y vamos a probar. Recuerden que ya nosotros ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver las indicaciones. Una vez validada la votación, se debe llamar a la subrutina registrar voto, la cual se encuentra ya votos registrados de forma exitosa. Entonces, ¿dónde es que vamos a ingresar votación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probar. Y ahora, acá, habíamos dicho ingresar votación. Si hacemos nada más que con el ingresar votación, no nos va a hacer todas las validaciones de datos. Entonces vamos a validar voto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Vamos a ver qué nos está. El estudiante ya tiene un voto registrado. ¿Cuál es esta primera validación? Este nombre de acá, mírenlo. Venimos y efectivamente ya tiene, de hecho tiene 2. Entonces vamos a cambiar, vamos a poner este, vamos a ver qué nos dice. El estudiante no pertenece al grupo. ¿Vieron las validaciones, no? Lo primero que hizo fue ver si yo estaba en el grupo o no. En el anterior vio que estaba en el grupo y pasó a la segunda validación. Entonces vamos a copiar un nombre cualquiera y vamos a poner por acá para que sea uno mismo. Y ahora vamos a seleccionar, vamos a ver dónde es que está. Vamos a escoger, vamos a ver si encontramos vamos a validar ahora, y ¿qué nos está diciendo? Hay votantes repetidos. ¿Ven? Tenemos 2 nombres iguales. Entonces vamos a escoger y finalmente vamos a ver votos registrados y miren acá el voto registrado. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Entonces, yo creo que con todos los ejercicios, recuerden que hay ejercicios en aula, hay ejercicios en el Excel donde yo les pongo los ejercicios. Las últimas clases, muy pocos han visto las últimas clases, los ejercicios que usan formulario, como aquel que vimos que era de la FP, que no lo vimos con ustedes, pero el video completo está, lo tienen ahí para que lo vean. Nosotros vimos el de aquel que era con insertar la fruta, las mermeladas y todas esas cosas. También, y muy pocos estudiantes han visto los ejercicios relacionados con funciones y formularios. Vimos en la clase pasada, estuvimos terminando también un certamen, pues les repito, yo no sé cómo van a ser el certamen de este semestre, solo estamos haciendo, nos dijeron certámenes tipo los certámenes del curso anterior, y eso es lo que les estamos haciendo. Así que, quién sabe, y sean parecidos, pero para que vean que van a tener que quizás hacer algunas cosas y trabajar con otras que, más allá de que ustedes no sepan exactamente cómo trabaja la función o la subrutina que le dan, tienen una idea de cómo funciona. Con todo esto, acá yo les hice un resumen de, digamos que de todo lo que vimos en el curso. Con todo esto, muchachas, muchachos, que nosotros hemos visto en el curso, nosotros somos capaces, o ustedes también son capaces de, por ejemplo, hacer algo como esto. Acá les voy a mostrar, digamos que a modo de cierre, les voy a mostrar un Excel hecho con un Excel terminado, disculpen, es un Excel que utilizan en un curso de deporte, en un curso de planificación del entrenamiento deportivo, donde está hecho a puras funciones, con algunas cositas de programación, con algunas cosas de programación, con las mismas que ustedes han visto, y vemos cómo tienen aquí tienen 3000, fíjense que si yo pongo y cambio un número, se demora un poco porque, déjame ver, fíjense cómo cambiaron los valores. Si yo cambio por acá y yo pongo
Creo que ayer le estuvieron haciendo cambios. Si yo pongo 850 por acá, me está cambiando, miren aquí cómo me están cambiando todos los valores. Fíjense, esto es una aplicación prácticamente completa que ustedes son capaces ya de hacer. Ya con todo lo que nosotros hemos visto en el curso, son capaces de hacer cosas como esta que les va a facilitar enormemente su trabajo. Aquí vemos, estos son tests que se hacen en el atletismo. Vemos si yo quiero cambiar en este test y yo cambio, fíjense cómo me va a cambiar también el pronóstico. Vamos a poner valores más bajos a ver si nos cambian los valores y se ve un poco más. Fíjense cómo nos está dando aquí 2.22. Es un pronóstico en una competencia que utilizan los entrenadores para saber a partir de este test, por ejemplo, cuánto va a correr después ese atleta en los 800 metros. ¿Ya? Son cosas que ellos utilizan. Esto fue mi tesis también de magíster. Entonces, pero no hecha aquí en ESEP, pero sí algo como esto. Entonces, esto es como quizás para motivarlos a que con todo lo que ustedes han aprendido en el curso pueden hacer aplicaciones completas y complejas como esta para trabajar ya sea en su vida estudiantil o luego en su vida profesional. En este caso, todo lo que es verdecito ustedes lo pueden cambiar y les va a modificar valores en las partes azules, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas? Nosotros, en la primera clase, seguro recuerdan o no recuerdan, escribimos algo como esto. Aquí algunos quizás no todos escribieron, de hecho no todos escribieron, pero aquí escribieron sus impresiones de qué era su curso o qué sería el curso de Excel. ¿Ya? Eso está aquí creado, yo lo guardé, lo tengo acá, y yo quisiera a modo de resumen y de completar ya entonces este curso que para mí ha sido un gran placer haberles hecho clase durante este semestre. Lástima que bueno, estamos en estas condiciones online y nos dificulta quizás conocernos, pero ha sido muy, muy buena hacer. Yo quisiera que ustedes en una palabra, 2 palabras, en un resumen, dijeran qué aprendieron en el curso. Aquí ustedes hablaron de qué ustedes creían que sería el curso o para qué utilizarían o qué sería el Excel. Y ya una vez que pasamos, yo creo que esta es la clase 27 o 28, después de haber pasado 28 clases, que ustedes lo resuman o lo escriban o den la idea que ustedes quieran sobre el curso. Les voy a compartir, ya hemos trabajado. Compartir, copiar el enlace, se los voy a pasar en el chat, se los paso al tiro en el chat, y como hicimos en la primera clase, ustedes acceden y cambiar privacidad. ¿Ya? Y escriben lo que ustedes quieran, si quieren definir el curso como una imagen, quieren poner una imagen, lo que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, profe. Me dicen si pueden escribir o no. Y para cambiar, si tengo que cambiar algo por acá en la configuración, ¿sí? ¿Pueden escribir? Pero profe, ¿cómo se escribe? Eso, ¿cómo se tenía que escribir? Ya, ¿no tienen este símbolo de más por aquí abajo? No. ¿No les salen más? No. Ah, ya, entonces deben... Si la primera vez lo hice, es súper fácil. Vamos a ver, aquí, porque aquí me está diciendo que solo pueden leer. Y... Ah, ya, mírenlo acá, que puede editar. Puede escribir, ¿ya? Ahora miren a ver si le sale el signito más en algún lado.
cosas, por ejemplo, ya ahora sí, Ahora sí. ya, es que la ahora había sí, puesto, profe. la había puesto solo para leer. Ay, inteligente soy. No me hagan caso. Cuando escriben, tienen una opción para poner como un título y luego abajo lo que quieren escribir. Por ejemplo, si se fijan en el mío, tiene un título y lo que escribí. Entonces, si en el título lo pueden escribir menos, por eso les tengan... Estoy viendo a ver si se logran... Quiero cambiar el formato, a ver si me lo muestra acá. Y me lo va mostrando más ordenadito, porque si no, después no encuentro las cosas. Si alguien no puede entrar o algo, me dice, ¿sí? Ya, porque la otra forma se me desordenaba todo. Gracias a ustedes, muchachas, de verdad. Para el recuperativo es toda la materia. ¿Ya? Pero... Y ahí cuando nos den más información al respecto, igual yo les diría, y no es que van a tener un certamen recuperativo como el primer certamen que era puramente de Excel, sino es que se van a atacar algunos puntos de Excel más sencillo porque básicamente es más de programación. ¿Ya? Se basa más en la parte de programación. Entonces, por eso sí tenerlo en cuenta. ¿Se nos une alguien más para no ocuparle más tiempo? No es que entonces los que están ya se los pierdan. Por acá se nos unió Pía. Tinoki, ¿puedes o no? Si no, después igual 30 segundos, profe. Ya me Ya, estoy metiendo. si no, igual los agrego. Ah, ya lo tenemos ahí desde el celular ya. Ya tenemos repetido a Tinoki por acá. Entonces, creo que ya tenemos a Tinoki, a quien más se nos une. Entonces, déjame ver, tener una mano aquí en el print screen. Como quieran, vamos a la cuenta, vamos a arreglarnos un poquito la melena. Entonces, a la cuenta de 1, 2, 3. Y ahora al tiro esto está muy fácil, ahora al tiro verifico porque yo hago el print screen, pero no se me guarda un momento, tengo que copiarlo en un Excel, en un Word y todo perfecto. Si quieren otra, y 1, 2, 3. Y chicos, entonces aquí estoy, ustedes tienen cómo localizarme, cualquier duda que tengan, acá estoy, nos vemos, no sé, ustedes tienen un curso de base de datos, todavía no voy a hacer base de datos, quizás todavía cuando ustedes tengan que hacer ese curso, pero aquí estoy para cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran conversar, aquí estoy para ustedes, ¿sí? Entonces, el mayor de los éxitos en el Gracias, certamen, profe. en la tarea, en el curso, y gracias a ustedes por sus lindas palabras, ¿sí? A Gracias, usted. profe. Gracias Nos por vemos. toda su Gracias, Gracias, profe. Muchas Chao, gracias, profe. nos Por vemos, todo. éxito. Gracias, Chao, profe. chao, Esté bien, chao. chao. Gracias a usted, profe, la voy a extrañar. Cuídese. Chao, chao.